esta mesa sobre la primera traducción en español del libro Seven Days in Nicaragua Libre. Estoy muy emocionada de estar acá y quiero dar un agradecimiento especial a la editorial de la Universidad Veracruzana y en específico también a Jesús Guerrero por la invitación. Para mí es un honor porque este editorial, entre otras virtudes, se destaca por sus traducciones. Entonces me emociona mucho escuchar todo lo que se tendrá que decir acá sobre esta obra. Estoy acompañada por Eduardo Rosales, traductor de la obra. Él es historiador y traductor. Actualmente cursa la maestría en licenciatura en literatura mexicana en la Universidad Veracruzana. Y también me acompaña Daniel Güense, que es editor, poeta, narrador y muchos otros etcétera, que estoy segura de que también su visión va a aportar muchísimo a la charla que tendremos hoy sobre este libro. Vamos a comenzar con la perspectiva de Dan Güense sobre esta obra. Les cedo la palabra. Muchas gracias, Nancy. Mucho gusto, Eduardo. Yo creo que también va a ser bien rico escuchar la experiencia de la traducción, ¿no? Y creo que somos afortunados de que estés acá conversando con nosotros. Muchas gracias también por la invitación, a Nancy también por haber hecho el puente para que formara parte de esta mesa. Yo quería empezar un poco hablando les decía ahorita a Nancy y a Eduardo de la figura de Ferlinghetti como puente cultural. Yo he tenido la fortuna de estar en City Lights algunas veces. Siempre las veces que he tenido oportunidad de ir a San Francisco, siempre visito City Lights, el Museo de los Beats que está a la vuelta, y creo que se menciona en el intro, ¿no? en la primera parte del libro, y el Vesubio, que es donde se juntaban a emborracharse. Yo sigo sus pasos, pero voy por ahí. Entonces voy siempre a ese lugar porque pues los Beats son un movimiento clave de la literatura internacional, de la poesía, sobre todo me parece, porque pues creo que nos han influenciado a todas las personas que escribimos, y no sé, yo tengo la percepción de que la literatura mexicana está reciente, quiero decir, o joven tal vez, está muy influenciada por la literatura estadounidense, sobre todo de los Beat y de la Escuela de Nueva York, que por acá en el libro se menciona a William Carlos Williams en algún momento como uno de los no iba a decir que es uno de los invitados a este festival de poesía al que va Ferlinghetti, pero no, lo comparan con un médico nicaragüense que también es poeta como William Carlos Williams. Y bueno, he ido con mucho asombro y con mucha admiración. Yo creo que muchos pecamos de no conocer a toda la generación Beat. Recientemente, por ejemplo, se le ha estado dando un poco más de reconocimiento a las mujeres de la generación Beat. Hay alguna antología por ahí que salió como en 2015, y de Ferlinghetti pues creo que muchos no teníamos claridad de que él era como el motor de la generación Beat, ¿no? Al crear la City Lights y empezar a publicar a sus amigos, y que pues bueno, la cultura de San Francisco sería otra sin la existencia de Ferlinghetti, ¿no? Y de los Beat en general. Yo no tenía esa claridad. Ahora que estaba leyendo este libro que no había leído solamente poesía de Ferlinghetti, estaba pensando justo en lo injustos que hemos sido al no reconocerlo tanto como a los otros, ¿no? Porque si uno dice generación Beat, todo el mundo va a pensar Aullido, ¿no? Por supuesto, porque es así como el estandarte de la generación Beat. O vamos a pensar en On the Road, porque es la novela que cuenta la historia de los Beat, pero
casi no se habla sobre Ferlinghetti. Se me hace muy oportuna y muy acertada la publicación por parte de la Universidad Veracruzana, porque con esta admiración que sé que los mexicanos le tenemos a los beat, podremos acercarnos desde otra perspectiva a la lectura de este movimiento cultural, pues aunque no habla de la generación beat, habla de la revolución en Nicaragua y de las revoluciones en Latinoamérica, pero creo que nos da una perspectiva, ¿no? De las necesidades culturales y literarias que reconoce Ferlinghetti y por las que trabaja. Me sorprendió también un montón el amor con el que mira a Ernesto Cardenal, que creo que también lo tenemos un poco olvidado. Entonces es eso, me parece un libro que nos recuerda cosas, pues, ¿no? Y qué bueno que se haga esta nueva edición y que sea en México. Es una cosa que creo yo que hay que celebrar. Dicho esto, quiero hablar un poco de las cosas que encontré en la lectura del libro. Y hay una cosa bien interesante que me parece, voy a ver si la recuerdo, hay una cosa bien interesante que me parece que resume el pensamiento, la filosofía o las inquietudes de Ferlinghetti y de los beats, ¿no? Gente periférica dice sobre sí mismo, cuando al hablar de Nicaragua, no lo quise anotar porque me quería poner el reto de recordarlo, dice mi visión, la mía es una pobre visión periférica, una cosa así por el estilo, ¿no? Me parece como que, claro, ahí vienen los beats. Esos son los beats, y entonces él va con esa intención. Sabemos que eran entre hippies, izquierdosos, anti-gobierno, medio punks y demás, y creo que él hace una lectura pues desde ese lugar, ¿no? De lo que pasa en Nicaragua. Me parece que mira también con cierto amor la revolución, pero sin dejar de ser crítico, ¿no? Me gusta, quiero hablar del estilo porque eso no lo escribí acá, me gusta el estilo tan cercano. Ya tú nos contarás si también en el inglés es así de cercano como lo leímos a través de tu traducción, con el lector, porque nos habla de lo cotidiano, como si todos supiéramos todo lo que él sabe, ¿no? O sea, yo constantemente tuve que estar viendo referencias por acá y por allá. Me puse el otro día a ver videos sobre la revolución en Nicaragua, le hablé a una amiga nicaragüense para que me contara un poco de chisme y cosas por el estilo, como para poder darle un poquito más de carnita, porque tampoco soy experto pues en el tema, y pensaba en eso, como en esos pequeños olvidos históricos. Creo que este libro se convierte finalmente también en un documento histórico, pero escrito con una suavidad y con una cotidianidad, con una simpleza que se vuelve muy cercano, pues, ¿no? Uno al final se queda pensando, ahora ya es un montón sobre la revolución de Nicaragua, ¿no? Que seguramente es falso, lo que sepa un montón, pero me quedé con esa sensación, pues, ¿no? Como que el libro me hizo sentir más inteligente en algún punto. Y pensando en eso, en el estilo, me parece un libro cercano. Pensaba también que Latinoamérica tiene una fuerte tradición de crónica. Tenemos al grandísimo Pedro Lemebel, que es la madre de la crónica casi en Latinoamérica. La abuela, no sé, la tía o no sé qué será exactamente de Lemebel, pero hay una tradición muy importante en Latinoamérica de crónica, y me parece muy interesante que entra esta crónica sobre Latinoamérica desde la visión de un gringo, pues, ¿no? Que estaba pensando si podría formar parte de esta tradición Latinoamérica de la crónica, en la que está Monterroso, Lemebel, el mismo García Márquez, Octavio Paz, ¿no? Que hay como y sobre todo en esa época, en la segunda mitad del siglo XX,
que los escritores estaban sumamente relacionados con los asuntos políticos, ¿no? Creo que ahora cada vez estamos más lejanos de ello, lo cual está bien. Pero en ese tiempo creo que la literatura era muy politizada, ¿no? Y tenía una postura, pues. No hay nada de ingenuidad en lo que ningún cronista de esa época haya escrito, y tampoco la hay en Ferlinghetti. Y creo que él va buscando a ver si es verdad que la revolución es humanista, por ejemplo, ¿no? Él va buscando a ver si, no como en otros casos, también reina la censura, por ejemplo, en los periódicos, y él va preguntándose todo el tiempo qué pasa ahí. Hay cosas tristísimas que cuenta y que me da mucha risa, perdón que lo diga así. Pero él habla de cómo Cardenal, es que estas tampoco las anoté, por eso les voy diciendo ahí medio leer. Él habla, por ejemplo, de cómo Cardenal, eso sí lo anoté, dice que él quería llevar poesía a las masas, pero las masas no van a la poesía. Y dije, ya era así desde entonces. Ya era así desde aquellos días. Y tiene como esos comentarios ahí mordaces, pero que lo sigue diciendo como con una suavidad que uno no se da cuenta a qué hora vino la mordida, pues, ¿no? Y me parece un tono bastante eficiente para acercarnos tanto a la historia como a la escritura, pues, de Ferlinghetti. Anoté algunas cosas, voy a leer algunas, no todas, pero yo también ahora, voy a leer cachitos y acá lo digo, yo también ahora estaba recordando que existe el diario político de viaje, ¿no? Como que no lo tenemos tan presente, no lo vemos ya en las escuelas de literatura, en las facultades y demás, como que ha perdido, pues, peso, ¿no? Como eso que les decía hace un momento, de que la literatura está cada vez menos involucrada con la política, o no sé si simplemente estoy leyendo cosas que no tienen que ver con ello. Hace rato platicaba con un poeta de acá de Guadalajara, de que, por ejemplo, se escribe poco sobre la violencia que nos acecha, ¿no? Y de la narcocultura, etcétera, y estas cosas. Entonces, en contraste con esta lectura, me preguntaba si nos estamos volviendo irresponsables los escritores, o qué onda. O qué está pasando ahí, pues. Y entonces, pues, me acordé que existía el diario político de viaje. Hace mucho que no escuchaba el concepto, hasta ahora que llegué a este libro. Y también esa es otra cosa que creo que habría que celebrar, ¿no? Creo que también Ferlinghetti juega con la importancia y la necesidad de la cultura, de la literatura, de que llegue a la gente como si fuera, la mira como si fuera a ser, o como Cardenal piensa, como si fuera a ser un resultado de la revolución. Y bueno, luego hace esas vueltas de tuerca, ¿no? Como, pero no está funcionando, o sea, a la gente no le importa. Y no profundiza más, no sé si a propósito, como para pensar si una revolución tendría sentido sin cultura, ¿no? Pareciera como que ellos encuentran en la poesía una especie de arma, ahí también, como para dialogar, para dar a conocer los triunfos o las necesidades de una revolución. Escribía yo acá, la cultura funciona como columna vertebral. Nicaragua se piensa a sí misma como nación de poetas. En el libro se confirma, porque hay siempre murales, talleres, lecturas públicas. Hay un asunto como de la ética de la cultura frente a las necesidades sociopolíticas de la nación llamada Nicaragua, ¿no? Y todo el tiempo lo vemos caminando cerca, detrás o al lado de Cardenal, como alguien que veía la necesidad incluso espiritual, ¿no? del acercamiento de la poesía con las personas.
Entonces, también confieso que en algún momento, prejuiciosamente, dije, otro gringo que viene a hablar de Latinoamérica, ¿no? Pero creo que él mismo hace la crítica, ¿no? De cómo hay un... O sea, hay ciertas vueltas hacia... de mirar hacia Estados Unidos todo el tiempo y de mirarlo como el país rapaz que es y seguirá siendo por los siglos de los siglos, ¿no? Entonces, me parece que Ferlinghetti lo dice también desde ese lugar, desde yo sé de dónde vengo y yo sé lo que Estados Unidos busca aquí y allá, ¿no? Como ese perseguidor ahí que está buscando dónde está el hueco y los errores de los movimientos. Yo creo que incluso en México ahorita nos sentimos un poco acechados por Estados Unidos, ¿no? Y él habla de cómo está ese acecho de los Estados Unidos hacia Nicaragua en los 80s. Este viaje lo hizo en enero de 1984. Gran año. Y habla de eso, pues me gusta que lo haga desde ahí, porque además pues, los Beats siempre andaban ahí como tronando el sistema, ¿no? Y como lo hace también allá, y entonces uno dice bien por eso, ¿no? Quisiera también hacer algunas notas sobre la edición. Yo acabo de conocer el libro hace unos minutos en físico, quiero decir. Lo leí en PDF y la verdad es que es una preciosura. En el PDF se ven curiosas las fotos. Entonces fue lo primero que busqué ahorita que nos lo pasaron. Porque yo creo que también es importante considerar esos elementos paratextuales que nos ayudan a hacer una lectura y a imaginar un poco cómo se veía Nicaragua. Las fotografías son de Christopher Felber. En algún momento, si no me equivoco, Ferlinghetti habla como de la hechura del libro entre los dos, o no me acuerdo si se refiere a Felber o no, pero habla como de un trabajo ahí en par. Y es importante porque, bueno, yo nunca he ido a Nicaragua, pero el hecho de que estén ahí las fotografías me parece importante para imaginar un poco lo que él estaba viendo en estos minuciosos recorridos que hacía por las calles. A ellos también les gustó mucho que haya fotografías y tal. Y además, el estilo de escritura, ya eso insisto en que me gustaría que más bien tú ahorita nos cuentes. El estilo de escritura es súper ekfrático. Hay un asunto de describir los espacios y los lugares con una minucia fotográfica, ¿no? Eso que le llamamos éfrasis, que es describir una fotografía. Eso es lo que hace Ferlinghetti con los lugares que recorre por Nicaragua en cada uno de sus paseos. Y me parece, yo podía más, cuando ustedes lo lean, van a ver que puede uno imaginarse ahí como parado en el sitio donde está parado Ferlinghetti y estar viendo lo que él está viendo. Él describe minucias como el cabello de Ernesto Cardenal, su boina, que abraza a una niña, y dice, se me hace bien bonito esto porque dice que la abraza como los políticos estadounidenses, pero él sí la abraza con cariño. Entonces me encanta que le vaya ahí tirando todo el tiempo a su país, pues, ¿no? A Estados Unidos, que sabemos cómo juega en la política. Pero bueno, quería más bien hablar de la parte estética en este momento. Esa aproximación que el autor, que el gran Ferlinghetti nos permite hacer en Nicaragua a través de sus ojos y de sus emociones y de su sensibilidad, me parece que sí transporta, pues, ¿no? Sí nos lleva hacia allá a través de tus palabras ahora, de tu versión. Me gusta decir a mí de las traducciones, tú nos cuentas también, pero yo pienso que lo que leemos es una versión, ¿no? de quien lo leyó y lo tradujo. Entonces, a través de tu versión y de lo que tú pudiste hacer en esta traducción, vemos esa Nicaragua todavía medio destrozada entre la revolución y el terremoto, etcétera, ¿no? Como una Nicaragua ahí medio caída, y en la cual todavía Cardenal tiene un poco de miedo, ¿no? Pero mucha esperanza. Hay como una combinación ahí de miedo y esperanza que se percibe bastante bien.
casi es todo lo que yo quería decir. Y esto nuevamente, reconocer el trabajo que hace la Universidad Veracruzana. Creo que también es como Nancy decía hace un rato, es una universidad que es reconocida por sus publicaciones y sus traducciones específicamente, ¿cierto? Y que también México siempre volteamos a ver hacia allá, hacia la Universidad de Veracruzana, a ver qué está pasando con la literatura. Sabemos que la Facultad de Letras de la Veracruzana es súper importante y que siempre hay cosas buenas ahí. Para mí, en ese sentido también, por supuesto que es un honor que me hayan invitado a presentar este libro. Y pues eso, yo más bien me gustaría, Eduardo, si pudieras más o menos ir ahí como respondiendo un poco a estas ideas que dejé al aire sobre la traducción, para que se vuelva una charla y no sea nomás aquí que nosotros hablemos, o que yo nomás. Sí, con mucho gusto. Bueno, pues gracias por estar en la presentación. También agradecer principalmente a la Universidad de Veracruzana, a la editorial, por recibir la propuesta. A mí me parece que hicieron un trabajo bellísimo con esta edición, en muchos sentidos, ¿no? Bueno, hay muchas cosas de las que mencionas, Daniel, que me gustaría profundizar, pero no tenemos el tiempo para ello. Puntualmente, este libro, sí, ya lo mencioné Daniel, es un diario de viaje político o una crónica, pero leyéndolo con los ojos actuales también se puede leer como una cápsula del tiempo, como un documento histórico, incluso hasta como una especie de novela testimonial, ¿no? Brevemente, porque hay mucha gente que no conoce a este personaje, que sí es un personaje importantísimo, ¿no? Lorenzo Ferlinghetti. Él, sobre todo, fue un poeta que murió hace poco, en 2021, con una obra en poesía impresionante, pero también fue un gran periodista, un gran testimonio de su tiempo. Antes de la revolución sandinista va a la revolución cubana en el 60, acompaña a Neruda en esa ocasión, conoce a Fidel Castro, etc. Entonces, antes va a Chile también a un congreso de escritores invitado por Gonzalo Rojas y por Nicanor Parra, un congreso que estuvo muy politizado. Entonces él siempre tuvo como esta beta de periodista, poeta, cronista de su tiempo, que le interesaba ir a atestiguar los procesos que se estaban dando a nivel político en otros lugares, ¿no? La gran leyenda de Ferlinghetti es, y ya lo mencionó por ahí Daniel de paso, es que él es el que publica por primera vez el famoso poema Aullido de Allen Ginsberg, a raíz de una lectura que se hace en el 56 en San Francisco, donde estaban 6 poetas en una galería, y Ferlinghetti estaba escuchando entre la gente que estaba entre los asistentes. Hacía poco que había abierto su editorial City Lights, que es una editorial mítica en San Francisco, Columbus Avenue 261, ahí sigue, y entonces le escribe a Ginsberg y le dice como, bueno, quiero publicar este poema. Se publica por primera vez y se hace todo un caso que hoy es ya también legendario, que es el caso de la censura del poema Aullido, que se va a juicio, enjuician a Ferlinghetti por haberlo publicado. Pero eso es, a la vez que es como que un problema, digamos, a nivel nacional, porque afrentaba la ética y la moral de Estados Unidos, del American Way of Life, también le abre la puerta a la generación Beat y se vuelve como una especie de carta fundacional de esta famosa generación que está señalando Daniel, ¿no? Que es una generación que está llena de poetas muy jóvenes, que sus mayores representantes quizás sean Allen Ginsberg y Jack Kerouac, pero realmente, si uno busca, hubo mucha gente que se sumó a este movimiento, desde la poesía principalmente, desde la literatura y del arte en general. Ferlinghetti en algún momento se distancia de esta generación porque le parece que para ser beat se tiene que ser joven, y él a los 40 pues ya no se siente tan joven, entonces empieza a distanciarse de los presupuestos estéticos de esta generación, y él quiere continuar siendo un poeta que testimonia el mundo. Eso me parece muy valioso porque, a grosso modo, de ahí resulta todo este trabajo testimonial como este diario. Cuando Ferlinghetti visita la Nicaragua sandinista en 1984, él ya tiene 64 años.
viaja en condiciones que no deben haber sido nada cómodas, ¿no? Es invitado por Ernesto Cardenal, que en ese entonces es ministro de Cultura de la Junta de Gobierno sandinista. ¿Y qué es lo que quieren hacer? Pues mostrarle a Ferlinghetti lo que han logrado, logrado la revolución en todos los niveles sociales, culturales, económicos, etc., ¿no? Ferlinghetti va a atestiguar todo esto, anota minuciosamente las cosas que se le muestran, en algún momento se da cuenta de que sí está más como una especie de tour guiado, como solían ser en muchos de estos casos. Le muestran lo que quieren mostrarle, no siempre las cosas que realmente están sucediendo. Y hay momentos muy especiales de su estancia en Nicaragua, como por ejemplo el encuentro que tiene con el poeta y editor también Pablo Antonio Cuadra, que en ese momento era director de La Prensa, que era un periódico que tenía una tradición, digamos, conservadora, que había sido como un periódico, digamos, que apoyaba el somocismo, que es la dictadura que estuvo durante 40 años en Nicaragua. Y se encuentra con él, y Pablo Antonio Cuadra es el único poeta de la playa de poetas nicaragüenses que no quiso participar en la revolución sandinista y se distancia, pero aún así le permiten seguir ejerciendo su dirección de La Prensa y seguir viviendo en Nicaragua sin ningún problema. Y ahí hay un encuentro entre Ferlinghetti y este señor muy tenso, pero muy fascinante, porque tocan el tema del artista comprometido que por ahí ya mencionaba también Daniel, del artista que cree ideológicamente o no en la revolución, o el artista que cree que la poesía por sí misma es revolucionaria, ¿no? Entonces, bueno, es muy fascinante ese momento. Y al día siguiente, porque es un diario que son 7 días en Nicaragua Libre, tiene la postura o la perspectiva opuesta al encontrarse con Sergio Ramírez, que es pues el gran novelista nicaragüense y que formaba parte de la Junta de Gobierno de los sandinistas. Y él da completamente la otra perspectiva de que sí, el arte tiene que tener que asumir un compromiso, tiene que politizarse, y que todo lo que se ha avanzado en materia cultural, política, económica, gracias al arte o para el arte, ha sido pues importantísimo y sin ningún precedente en Nicaragua, ¿no? Ahora, para quienes conocen más o menos el movimiento sandinista y la situación actual de Nicaragua, realmente este libro es un libro un poco amargo, un poco agridulce, porque es un libro que está lleno de esperanza. En todo momento Ferlinghetti está entrevistándose con gente que tiene que ver con la revolución o con gente que vivió la revolución y que de alguna manera están proyectando ese futuro, ¿no? En el 84. Y hay un momento muy amargo, que es una entrevista que le hace a Daniel Ortega, ¿no? Y bueno, yo creo que la mayoría sabe quién es Daniel Ortega, y a Rosario Murillo, que hoy comparten la presidencia de Nicaragua en un esquema muy extraño, ¿no? De diarquía, una suerte de renovación de la dictadura, ¿no? Porque no han soltado el poder desde hace años. Pero bueno, aquí vemos a un Daniel Ortega joven, esperanzado, que está buscando ceñirse a los lineamientos que le sugiere Fidel Castro y también las naciones que atestiguan el movimiento sandinista, que es que celebran elecciones democráticas. Entonces, el momento en el que está Ferlinghetti visitando Nicaragua es muy importante y muy fascinante, porque es ese momento previo a que se celebren las elecciones, en donde el triunfo va a ser para Daniel Ortega y el Partido del Frente Sandinista, ¿no? Realmente hay muchas cosas, es un libro pequeño, pero hay muchas cosas que vale la pena asomarse a este testimonio, a esta cápsula del tiempo, como ya lo dije. Todo el tiempo en el viaje Ferlinghetti está acompañado por Cardenal, es una compañía entrañable, es una compañía, pues es un diálogo entre poetas, entonces todo el tiempo están como compartiendo perspectivas muy interesantes. Y al final del viaje, que es un momento que a mí me parece muy conmovedor, Ernesto Cardenal invita a Ferlinghetti a la isla de Solentiname, que la isla de Solentiname es una isla en donde Cardenal fundó una comunidad contemplativa por el 1958 más o menos, y que tuvo una importancia fundamental, esa islita que está al sur de Nicaragua, para ser como un semillero
de la revolución futura, ¿no? Entonces es una isla muy famosa, incluso Julio Cortázar tiene un cuento muy famoso que se llama Apocalipsis en Solentina, que es un cuento muy duro. También Julio Cortázar, como paréntesis, era uno de los invitados de los sandinistas constantemente ahí en Nicaragua. Escribe también un libro muy parecido que se llama Nicaragua tan violentamente dulce. Y bueno, Ferlinghetti hace su aportación, y sobre todo lo que decía Daniel de la escritura, es un diario que tiene una escritura muy rápida, muy veloz, porque sobre todo es un texto de combate, ¿no? Es un texto que a él le urge publicar cuando regrese a su viaje en el 84, porque la intención que tiene Ferlinghetti, y lo dice con sus palabras, es abrir una grieta en el enorme muro de la ignorancia que existe en la información en Estados Unidos, ¿no? Lo cual sigue siendo así y se ha recrudecido, yo creo, con el ascenso de las redes sociales. Y entonces eso es lo que a él le interesa que suceda con este libro, con este diario, ¿no? Entonces él lo autopublica en su editorial, en City Lights, y bueno, empieza a circular, y yo creo que tuvo su resonancia, y ahora, pues bueno, es esta traducción que pone a circular otra vez el texto, que claro que lo leemos, repito, con otros ojos, pero que me parece de un valor inestimable para revisar una revolución en la cual se depositaron muchas esperanzas, en la cual participaron muchos poetas y mucha gente de muchísimos lados, y que es probablemente uno de los últimos espasmos revolucionarios importantes de América Latina del siglo XX, ¿no? Entonces, bueno, es un trabajo que comparto con mucho cariño. Es un trabajo anotado también porque tiene una profusión de notas que yo no me tomé la más mínima consideración en anotar todo lo que pudiera, desde cosas nimias como por ejemplo por qué Ernesto Cardenal usaba jeans y usaba boina, ¿no? Hasta personajes con los que se entrevista a Ferlinghetti que uno no conoce o que no pertenecen no forman parte del horizonte de uno, y bueno, anoto quién es ese personaje, ¿no? El comandante Tomás Borge, ¿no? La poeta Daisy Zamora, etc. Todo eso está anotado, pues para quien quiera como profundizar en el tema, en este momento en específico, en estos 7 días que están llenos de esperanza, llenos de amargura, pero llenos de esperanza al final. Creo que es lo que predomina en la visión de Ferlinghetti. Y también pensando en que muchas de las cosas que suceden en este diario, pues yo también las ignoraba, y mi intención era también revelarme un poco de esas cosas, pero pensando en la posible lectura que pudiera tener el diario de personas que quieran tener una perspectiva un poco más amplia, más general, más completa de lo que fue la revolución sandinista, ¿no? Vista, como decía Daniel, por pues un gringo, ¿no? Por Lawrence Ferlinghetti, pero un gringo muy crítico, con una visión muy particular, con una postura muy clara y definida, un libertario civil, con veleidades anarquistas. Entonces él dice: vine a Nicaragua a atestiguar si lo que realmente está sucediendo aquí es una revolución humanista o un proceso de colonización, pero vengo con la mente abierta, sin embargo no tan abierta como para que se me salga el cerebro. Entonces es una postura muy, muy cuidadosa la que él tiene, y bueno, pues grandes rasgos este es el trabajo, y no sé si había tiempo para alguna pregunta, algún comentario, no sé cómo funciona esto. Creo que sería muy interesante que nos contaras de tus experiencias detrás del proceso de traducción. Creo que este es un libro muy particular porque habla de un suceso en Nicaragua importantísimo a través de la mirada de un activista estadounidense que además está siendo traducido por un mexicano. Entonces creo que el proceso de traducción debe haber sido muy interesante, y además la obra en sí misma es muy interesante porque yo la encuentro un tanto híbrida, porque tiene parte diario, parte bitácora, parte crónica, parte poesía en movimiento. Entonces creo que la experiencia que puede estar detrás de la traducción debe ser bastante interesante. Entonces me encantaría que nos platicaras un poco de ello. Sí, pues es una traducción hecha con mucho amor, aunque suene muy cursi esto, porque Ferlinghetti es un personaje al que le tengo mucho amor, es un poeta que leo mucho, y bueno, a la hora de encontrar en este texto, que es un texto en prosa, pues uno trata de dar
naturalidad a la voz de quien está escribiendo, ¿no? Entonces el proceso de alguna manera fue pues talachear, realmente ese es el proceso de traducción, investigar mucho. Una parte que tengo que mencionar es que muchas de las notas que están ahí, que creo que aportan cosas significativas al texto, provienen de las memorias de Ernesto Cardenal, que son 3 tomos fascinantes, y hay momentos en los que en las memorias de Ernesto Cardenal como que hay una suerte de espejo y él habla de cómo veía a Ferlinghetti cuando Ferlinghetti estaba de visita, ¿no? Entonces me pareció muy fascinante todo eso. Y bueno, en términos de estilo, de la traducción, repito que lo que traté de hacer fue darle como esa agilidad al texto, porque si uno lo lee en el original es un texto que pasa muy rápido. A veces hay cosas que él va describiendo que van en un jeep, ¿no? Por ejemplo, en la frontera con Costa Rica, y todo pasa muy rápido, ¿no? A veces está describiendo cosas en un museo de sandinismo y todo pasa muy rápido, ¿no? Entonces, como que es un diario, es un texto en el cual el tiempo está comprometido, él tiene 7 días para decir algo, ¿no? Y entonces, incluso creo que se nota en la escritura, y es lo que yo intenté, a lo que le intenté serle fiel, que en un párrafo hay como 20 ideas, ¿no? O 20 cosas que se suceden muy rápido, y bueno, uno tiene que tratar de tener esa inteligencia para saber que son 20 cosas distintas que no precisamente forman parte de la misma idea, ¿no? Creo que hay un comentario. No, quiero que termine, sí me gustaría comentar una cosa. Sí, bueno, pues en términos de traducción, burdamente es eso, y la traducción es mucha talacha, ¿no? Y lo quise hacer con ese cuidado, con ese honor, sobre todo porque es un poeta al que le tengo mucho sentimiento de honra, y espero haber logrado esa agilidad que requiere un texto como este, ¿no? Bueno, Talachi creo que también un gran proceso de interpretación, porque sabemos que la traducción es un proceso mucho más complejo de lo que en algunos círculos se cree, ¿no? Que creen que se puede automatizar, pero en realidad requiere de mucha reflexión crítica, considerando que no hay términos intercambiables precisamente entre los lenguajes. Entonces yo veo la traducción como un arte interpretativo muy especializado, pero también creo que siempre los traductores tienen parte de autoría sobre la obra que está vinculada a su interpretación del libro y a las limitantes de cada lenguaje. Entonces yo sé que en este libro hay parte de autoría tuya, más allá de las notas, ¿no?, que compartiste. También me gustaría preguntarte bajo qué criterios decidiste qué notas añadir, cuáles no. Sí, eso es muy bonito porque yo quise anotar todo lo que yo no sabía. Entonces, como que ese fue mi criterio, como que dije, bueno, ¿quién es Silvio Mayorga? Yo no sé quién es Silvio. Entonces me fui a buscar quién es Silvio Mayorga, quién es Carlos Fonseca, uno de los fundadores importantes del Frente, ¿no? ¿Por qué van al lago Cocibolca? ¿Por qué van a Masaya y Monibó, que son barrios indígenas? Cosas que yo no sabía, ¿no? Y que quise anotar para respondérmelas. Y hasta, como dije hace ratito, hasta las nimiedades, ¿no? Hasta las cosas más insignificantes que de pronto para mí arrojaban algo de luz, ¿no? Como ¿por qué Cardenal ya no oficia misa, por ejemplo, ¿no? En ese momento, ¿no? Pues también era un sacerdote, Ernesto Cardenal, ¿no? De formación benedictina, ¿no? Trapense. Entonces, todo ese tipo de cosas fueron como anotaciones que me era importante tener en el ánimo de que en el futuro se pudiera compartir este trabajo, ¿no? Y sobre todo pensando en lectores, porque todo esto uno lo rebota con su pareja, ¿no? Y mi pareja me decía, pues yo no sabía nada de eso, no sabía ni siquiera casi que existía Nicaragua, la Nicaragua sandinista, pues, ¿no? Entonces, bueno, pues también ahí hay una revelación importante. ¿Tuviste alguna dificultad al traducir justo este ritmo que mencionas, que es muy particular, que se siente casi cinematográfico del actor? ¿Hubo alguna dificultad al traducir eso en español? Sí, sobre todo frases. Siempre uno cuando traduce se va a topar con frases que dices, ¿cómo hago esto? No recuerdo algunas exactamente ahorita, pero sí hubo muchas en las que no tenía idea de cómo pasar al español, ¿no?
sin que perdiera la naturalidad, sin que perdiera el encanto de la voz de Ferlinghetti, ¿no? Y sin que fuera dicho enteramente por mí, porque es cierto lo que tú dices, que el traductor, y William Carlos Williams lo decía, ¿no? También el traductor se dice a través de su voz, ¿no? En la voz del otro, de la persona que está traduciendo, pero las dificultades hubo muchas, pero bueno, creo que se lograron, y los errores que son míos se van a ver porque siempre hay errores en toda traducción, ¿no? Entonces sí. Es tal vez la más obvia, pero es natural. Una curiosidad genuina de saber cómo llegó el libro a la Veracruzana, o sea, cuál fue el proceso. ¿Cómo llegó a la editorial veracruzana? Sí. Pues ya que lo tenía más o menos redondo, lo envié a la editorial y pues hubo una respuesta favorable, muy positiva, y bueno, fue como un año más o menos, maestro, de estar revisando, de estar editando, de estar gestionando el tema de derechos, porque además hay un tema muy bonito que es, hay una gestión con City Lights del tema de los derechos, y estuvieron en comunicación con City Lights, y algo que me parece que tengo que mencionar y que celebro muchísimo porque para mí fue una sorpresa, fueron las fotografías que incluye el libro. Yo no pensé que fuera a tener las fotografías de Christopher Felber, que es el fotógrafo con el que viaja Ferlinghetti en el 84, que yo no sabía que sería vivo para empezar. Y cuando me dicen en la editorial que Christopher Felber envió las fotografías del viaje y que se van a incluir, pues para mí es como un gran regalo, ¿no? que la edición se redondee con eso, y no solo, sino que también envía un prefacio que es muy valioso, porque es la perspectiva de Christopher Felber 40 años después de haber realizado este viaje. También lo traduje, está ahí al inicio, y bueno, es más o menos la historia. Gracias. ¿Les parece bien si abrimos espacio disculpen, para preguntas? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias. Nada más quería, un comentario respondiendo un poco a algo que planteaba Daniel Benjuense y algo que planteaba Eduardo con respecto a que le mostraba la realidad que quería mostrarle. Bueno, nosotros estuvimos en Nicaragua un año, pues del 84 al 85, el mismo tiempo que estuvo él. Y muy rápidamente, con toda esa esperanza que se refleja, y bueno, no he leído el libro, así es que lo vamos a leer con mucho interés, pero sobre todo la experiencia que a mí me tocó concretamente, que yo sí vi que el pueblo nicaragüense en ese momento era un pueblo de poetas. Yo trabajé en un centro, digamos, en Nicaragua, en Ocotal, en la zona norte, en el departamento de Nueva Segovia, para niños en situación de riesgo, ¿no? El Carlavaniza Mantilla, ¿no? Y en ese centro tenían profesoras, digamos, había 3 maestras que daban seguimiento pedagógico. Yo llegué como apoyo, como internacionalista, en ese lugar, y lo que hicimos fue hacer todo un programa que además del seguimiento pedagógico y de la granja que tenían productiva ellos, hubiera también actividades culturales, recreativas y demás. Pero no teníamos presupuesto para profesores o para instructores en talleres culturales. Yo era la promotora de los talleres culturales y la encargada del horario de vida, y entonces fui a la escuela, al bachillerato, a buscar voluntarios sobre todo porque ya en bachillerato, la gran teoría, los chicos ya estaban haciendo el servicio militar, entonces la mayoría eran mujeres, para buscar voluntarios que tuvieran, pues, ya sea baile, teatro, que nos ayudaran con los chicos, porque los chicos eran niños desde los 6 años hasta los 14 más o menos, todos con rezago en escolar. Y resulta que lo que más encontré fueron chicas que querían dar talleres de poesía y hacían poesía. Y entonces yo dije, bueno, pero ¿quién baila? ¿Quién hace teatro? ¿Quién esto? ¿Quién lo otro? O sea, me costó mucho. Y después voy también al cuartel de los milicianos que estaba enfrente, porque ahí estaban, y lo que más encontré voluntario fue para hacer talleres de poesía. Y realmente había mucha poesía, o sea, de verdad, o sea, y a la hora que propusimos, yo decía, era lo que más teníamos ahí. Los chicos se inscribieron, bueno, se inscribieron en la poesía, se inscribieron en teatro, sí conseguimos, digamos, instructores para todo, pero realmente yo siempre
compartí esa visión sin tener, y entonces era un poco, bueno, seguramente Ferlinghetti fue con esa visión crítica abierta, Claro. y sentir que te mostraban lo que querían mostrarte, pero para quienes vivimos allá yo sí lo vi, yo sí percibí. Y efectivamente, yo siempre lo dije desde aquel tiempo, ¿no? Bueno, aquí lo que hay son poetas, ¿no? Y muchas más cosas, ¿no? Pero fue algo muy lindo que siempre Wow. encontramos. Qué bonito comentario. Ahora que lo estaba mencionando, recordé que también anoté eso, que Ferlinghetti dice que Tomás Jorge le me dice poeta como si no esperara nada de mí. Me encanta que lo diga así, porque entonces sí había una esperanza pues ahí, ¿no? No, pero sí había Usted mucha nos cuenta, poesía, ¿no? y sí se producían y se elaboraban hasta con papeles de Sí. lo más elemental, un montón de Sí, incluso, perdón, es muy cierto, ya como para cerrar, hay una entrevista con Rosario Murillo en este libro, y Rosario Murillo dice eso, que es una revolución de poetas, y que tienen talleres de poesía en todos lados, en la policía, en las milicias, en las fuerzas básicas, etc. Entonces, completamente se confirma. Gracias. Bueno, tenemos que cerrar por ahora esta presentación. Fue un gusto escucharles a ambos. El libro se encuentra en el stand de la editorial de la Universidad Veracruzana. Creo que es destacable que una unidad pública apueste por libros que buscan preservar la memoria cultural. Espero que lo tengan pronto en sus manos porque es bellísimo. Y para mí fue un gusto charlar con ambos. Gracias. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias.